Buenas tardes a todos los asistentes y a aquellos que estéis conectados en remoto. En la sesión de hoy vamos a hablar de las políticas y procedimientos, los protocolos necesarios en un programa de compliance, pero vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque es el punto de partida que da sentido a los mapas de riesgos y a la elaboración de las políticas, y luego ya abordaremos con más detalles los mapas de riesgos y los procedimientos. En primer lugar, respecto a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, a mí me gusta hacer una explicación del porqué de las cosas para dar el contexto necesario. Y en este caso, la pregunta es: ¿de dónde surge la necesidad de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas? El origen parte de a finales del siglo pasado. Distintos órganos internacionales hicieron un estudio sobre la evolución de la criminalidad, y una de las conclusiones era que la criminalidad que se producía utilizando las sociedades, las entidades mercantiles, iba en ascenso, iba creciendo. Entonces, si bien lo que es la delincuencia ordinaria, homicidios, lesiones, robos, etcétera, se soluciona a través de políticas de seguridad ciudadana, la pregunta es: ¿cómo atajamos, cómo regulamos aquella delincuencia que se comete o que tiene lugar en las personas jurídicas? Y la conclusión, la respuesta a esa pregunta es obligando a las personas jurídicas a una autorregulación. Sin embargo, la solución fue dispar, porque ha habido países que han adoptado una regulación administrativa, que si bien los fundamentos son similares a los que vamos a exponer esta tarde, lo que es la consecuencia última es una sanción administrativa. Por ejemplo, son los casos de de Italia y Alemania, y hay otros muchos países en los que se ha optado por una responsabilidad penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en sí supuso un cambio de la dogmática penal increíble, porque uno de los fundamentos, de los pilares de la dogmática del siglo XIX, del siglo XX, es que las sociedades no podían cometer delitos. El famoso aforismo "societas delinquere non potens". Se consideraba que quien comete los delitos es el ser humano, es la persona física, y que las sociedades simplemente son un instrumento más, como pudiera ser un arma de fuego o un vehículo, y por lo tanto no tienen capacidad para cometer por sí mismos delitos. Sin embargo, se supera esta construcción y tienen una responsabilidad separada, independiente de la persona física que comete el delito. De hecho, el propio Código Penal prevé que si no se identifica la persona física que comete el delito, sigue operando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego, en la práctica, cuando se celebra un juicio oral, imaginemos un delito de cohecho, se produce en ese juicio lo que es el análisis de la conducta de la persona física y, de forma separada, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, es un elemento separado, independiente de la conducta que desarrolla el ser humano. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? El defecto estructural en los mecanismos de prevención, que de haber sido debidamente implementados hubieran prevenido la comisión del delito. Hay que indicar que, es decir, la responsabilidad es un defecto de estructura. O sea, lo que sanciona el Código Penal es aquellas sociedades que no han dispuesto de los mecanismos necesarios para prevenir la comisión del delito. Hay que también indicar que solo la responsabilidad opera en los casos expresamente previstos, es decir, no pueden cometer todos los delitos del Código Penal, sino aquellos en los que exclusivamente se prevea. Más o menos estaríamos hablando de una treintena de delitos respecto de los 500 y pico que tiene el Código Penal, y solo en esos casos opera esa responsabilidad. También tenemos que explicar en qué casos se produce la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se producen los casos en los que los delitos son cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto. Respecto de este último punto, es una cuestión controvertida que puede ser incluso objeto de discusión en un juicio, de si la conducta en concreta ha generado un beneficio o no. Luego también el legislador ha perdido un poco de vista
este requisito porque si tenéis presente la reciente ley del famoso solo sí es sí, introdujo una modificación del Código Penal introduciendo como un delito que genera responsabilidad penal de las personas jurídicas el delito de acoso sexual. Claro, difícilmente es imaginable que un acoso sexual pueda generar un beneficio directo e indirecto a la persona jurídica, pero bueno, es un defecto del legislador que no lo ha tenido en cuenta. Los delitos pueden ser cometidos por sus representantes legales, por aquellos que actuando de forma individualmente como miembros de un grupo u órgano de la persona jurídica están utilizados para actuar, para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y dirección. También genera la responsabilidad de la persona jurídica aquellas conductas realizadas por personas que están sometidas a la autoridad, al dictado de las personas anteriores, pero sobre los que existe un defecto de supervisión, vigilancia y control, que es un poco lo que hemos comentado anteriormente como fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica. Las penas a las que se expone la persona jurídica no son menores. El artículo 33.7 del Código Penal establece como posibles multas, multa, la detención de la persona jurídica, suspensión de las actividades por un plazo que no puede exceder de 5 años, la clausura de los locales establecimientos, prohibición del futuro de actividades que hubieran favorecido la comisión del delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público, beneficios de tipos fiscales e incluso la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o los acreedores. Hay que decir que en términos prácticos, por norma general se aplica la pena de multa. O sea, si bien el catálogo de penales es bastante amplio, lo que por lo menos la práctica demuestra es que por norma general se suele resolver todo mediante la imposición de una multa. Pero bueno, no es descartable la imposición del resto de las penas. Hemos dicho que la ley 5/2010 introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas, pero esa ley fue bastante defectuosa. ¿Por qué? Porque no estableció una serie de criterios claros y además las consecuencias eran prácticamente irrelevantes, porque si las empresas no tenían aprobado un programa de compliance y se producía la comisión del delito, iban a ser condenadas igualmente, pero si habían aprobado un programa de cumplimiento, también eran condenadas. Entonces, solo el mejor de los casos únicamente podía operar como una circunstancia mitigante. Incluso se preveía la posibilidad de que si al tiempo de cometer el delito no tenías aprobado un programa de compliance, pero anunciabas que lo ibas a incorporar, te aplicabas atenuante. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se aplicó, porque no existía ningún incentivo para aprobar los programas de compliance. Entonces, esto motivó una reforma en el año 2015 que ya estableció unos criterios más claros y sobre todo proporcionó el incentivo de que si las sociedades aprobaban mecanismos de organización y control, se podían exonerar de la responsabilidad penal. Es decir, si la sociedad estaba bien organizada y es la pericia del delincuente la que había provocado la comisión del delito, no opera la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, esto es un incentivo muy poderoso y se viene a articular a través de una serie de requisitos. Entonces, ¿qué se considera que un programa de compliance es eficiente y es susceptible de exonerar o mitigar la responsabilidad penal? Pues aquellos en los que se identifican las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos, que en la práctica es el mapa de riesgos que vamos a ver. En segundo lugar, los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica. Es decir, aquí habla de la voluntad de la persona jurídica en el sentido de explicar cómo se adoptan las decisiones. Y las decisiones pueden ser tanto del órgano de dirección, del órgano de administración de la persona jurídica, como, por ejemplo, los procedimientos de compras o de contratación con terceros. Es decir, que haya un mecanismo que articule cómo se adoptan los procedimientos de toma de decisiones. Disponer de los modelos de gestión de los recursos financieros para impedir la comisión de los delitos que pueden ser prevenidos. Imponer la obligación de formar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención, es decir, el compliance office o el órgano de cumplimiento que pueden implementar las personas jurídicas, y el sistema disciplinario que sancione los incumplimientos y la revisión periódica del modelo.
En definitiva, todos estos requisitos se cumplen mediante la elaboración de un mapa de riesgos y mediante la redacción de políticas y procedimientos. Y de aquí la importancia de que las compañías cuenten con estos mapas de riesgos y, sobre todo, de que las políticas y procedimientos estén bien estructurados de cara a explicar a un juez de instrucción o a un juzgador el porqué de las decisiones que se adoptaron. Por último, lo podéis comprobar en la prensa, los juicios a las personas jurídicas, su involucración en los procedimientos es una realidad. De hecho, son mucho más los procedimientos que están en marcha y que no trascienden a los medios y que yo puedo dar fe que involucran a la persona jurídica de los que se conocen públicamente a través de la prensa. De hecho, tal es así que el grado de concienciación y el grado de necesidad que tienen las personas jurídicas de dotarse de los materiales adecuados que les puedan proteger el día de mañana es muy relevante, y nosotros como despacho profesional notamos esa necesidad por parte del cliente. Ahora Víctor nos va a explicar los antecedentes de derecho comparado. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a seguir un poco con la parte un poquito más teórica, ¿no? Y hablar un poco sobre los antecedentes del compliance y el derecho comparado, ¿no? Y dónde nace y el marco normativo que orbita pues, alrededor del compliance, ¿no? Lo primero que nos suena a todos son las normas ISO y las normas UNE, ¿no? Ahora hablaremos de ellas en la siguiente diapositiva. Muy importantes son los marcos integrados del COSO, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues para cotizar las empresas deben cumplir una serie de requisitos frente a la SEC, frente a la Security Exchange Commission, y la SEC no va a permitir a una entidad, por ejemplo, que cotice en Estados Unidos si no cumple con el COSO, que versan sobre todo sobre controles internos y gestión de riesgo dentro de la compañía, ¿no? Y sobre todo, como decía Miguel, el origen, bueno, el compliance no aparece espontáneamente, ¿no? Sino que surge a raíz de una necesidad, ¿no? Los distintos legisladores se dan cuenta de que las compañías no eran capaces de autorregularse y de cumplir con la normativa existente. En la década de los 70 y de los 80 pues aparece la Foreign Corruption Practices Act, que lo que viene es a evitar una serie de prácticas corruptas que se producían en los Estados Unidos, especialmente en el comercio, las compañías cuando comerciaban con el exterior y comercio extranjero. Y luego la Defense Industries Initiative, que surge en el 86, ¿no? A partir de la denuncia de una serie de contratistas en Estados Unidos sobre prácticas pues, fraudulentas, ¿no? Aquí, sobre todo, pues, dos grandes bloques. Primero, los tres grandes organismos a nivel europeo, global y español que se encargan de normalizar o de elaborar normas de cumplimiento. Y aquí abajo, pues, entidades de acreditación y de certificación, ¿no? Lo primero, si la norma nace a nivel global, pues va a denominarse una norma ISO. Luego, lo normal es que reciba un tratamiento en la Unión Europea y en Europa y adquiera por el CEN y adquiera ese carácter o esos apellidos, no normas en ISO. Y si la norma luego requiere también de una normalización al ordenamiento jurídico español, pues la norma va a adquirir ese tercer, por así decirlo, apellido y va a denominarse una norma UNE en ISO, ¿no? El organismo encargado en España de normalizar las normas, tanto si vienen de la ISO como si nacen directamente del CEN, en cuyo caso se nombrarían como normas UNE en, ¿no? Es el UNE, que es una asociación privada sin ánimo de lucro, nombrada por el Ministerio de Economía, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Alemania es el DIN y en el Reino Unido, pues el BSI, ¿no? Una vez la norma ha nacido, se ha desarrollado, ha sido normalizada conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Pues entran estos dos grupos, o la entidad nacional de acreditación, es nombrada por el Ministerio de Economía, tampoco tiene ánimo de lucro, y se encarga pues de supervisar a las entidades que tienen que certificar. Pues AENOR, por ejemplo, es una de esas entidades que certifica que los proyectos de las compañías cumplen con este tipo de normas, ¿no? Es un proceso 6 pasos, bueno, y normalmente consta de una revisión documental y luego una serie de auditorías, ¿no? Entonces, quedarnos con la idea de esas tres grandes asociaciones o instituciones que se encargan de desarrollar y normalizar las normas, y luego de este segundo grupo de entidades que se encargan de certificar y de supervisar esos procesos, ¿no? Ahora, Miguel, ahora sí que va a pasar con la parte pues, mucho más práctica, ¿no? De lo que es el compliance penal.
Los mapas de riesgos penales, que podemos entender por los mapas de riesgos, son aquellos documentos que se entiende que son un compendio de los riesgos penales que pueden afectar a una organización. No es algo exclusivo del compliance penal. De hecho, cuando anteriormente comentaba que en el año 2010 la regulación era muy vaga y no daba criterios acerca de cómo elaborar un compliance, todos tuvimos que acudir a las técnicas propias de la auditoría para crear los materiales y los instrumentos que pudieran hacer las funciones en el compliance. Entonces, hay mapas de riesgos fiscales, regulatorios y, de hecho, yo creo que la última manifestación son los mapas de riesgos penales. Hay que decir que no existe una norma de oro que venga a definir qué es lo que tiene que contener un mapa de riesgos. Yo entiendo que debe de hacerse a la medida y a las necesidades de la entidad que elabora el mapa de riesgos. Lo que yo sí que considero que es indispensable que consten, obviamente, los riesgos, la valoración que se realice del riesgo, que sobre esto hay mucha diversa metodología, las áreas afectadas y los controles aplicados. Porque el valor fundamental de un mapa de riesgos es poder acreditar, documentar que la persona jurídica ha realizado el ejercicio de valorar su actividad, las áreas que comprende su actividad y lo ha cotejado con los riesgos penales. Ese es el principal valor, porque podemos ofrecer muchas valoraciones de riesgos, cuáles son los mecanismos que se emplean. De hecho, incluso hay software automatizados que te establecen la propia valoración y cuál es mejor, pues no se puede decir. O sea, el verdadero valor es que se ha realizado el ejercicio de preparación del mapa de riesgos. Aquí tenemos unos ejemplos de acerca de qué categorías puede comprender el mapa de riesgos, como el nombre del control, una descripción del control, el alcance que las comprende, quién es el propietario, la definición de los riesgos, la fecha. Digamos, esto es orientativo. Ya, como indicaba, yo creo que el verdadero valor del mapa de riesgos es el que se realiza a medida de la entidad. Y respecto de la valoración del riesgo, como he dicho anteriormente, hay distintas metodologías. Lo que utilizamos nosotros es una fórmula que es muy popular, o sea, no es exclusiva de DLA, sino que seguramente de muchos despachos y de muchas auditorías. Es la valoración del impacto, cómo se valora el impacto por las consecuencias que genera el incumplimiento tal y como está definido en el tipo. O sea, no todas las penas, no todos los delitos tienen la misma pena. Digamos, los importes que pueden imponerse difieren de un delito a otro, las consecuencias accesorias pueden diferir. Entonces, en el trabajo de valoración del impacto se establece una escala, es decir, por ejemplo, de 0 a 50.000 euros le asigno el valor 1, de 100.000 a 500.000, valor 2. Es un poco como se quiera realizar la gradación, pero lo importante es determinar cuál sería el impacto para la propia persona jurídica. De hecho, para determinados clientes, el valor máximo no es la pena más elevada, sino consideramos que tiene el valor máximo un riesgo reputacional. O sea, hay determinados clientes que no se puede permitir el lujo de cometer ciertos delitos porque supone el hundimiento de su imagen. Entonces, hay que hacer una gradación de acorde a la realidad de la propia entidad. En segundo lugar, la probabilidad, es decir, el grado de posibilidad de que se pueda cometer el delito o el riesgo concretamente valorado. Claro, esto es un ejercicio abstracto, es difícil de saber con antelación cómo o en qué grado se puede dar lugar la comisión de un delito, y para ello habrá que servirse de antecedentes relevantes que puedan dar una cierta guía. Por ejemplo, hombre, si se está condenado, evidentemente es un antecedente muy relevante, pero si has formado parte de un procedimiento, si has recibido actuaciones inspectoras de la administración, es un poco, te puede indicar que estás expuesto a determinados riesgos. Por ejemplo, si has sufrido inspecciones de Hacienda, pues es probable el día de mañana, o sea, lo que te demuestra es que estás en el objetivo de la administración, que te están haciendo un seguimiento de tus declaraciones tributarias, y eso, digamos, en una de esas revisiones, a lo mejor se puede dar una diferencia de criterio que pueden determinar
que posiblemente hayas podido cometer un delito. Entonces, estos antecedentes deben ser valorados, como digo, en el caso concreto y darle también una gradación. O sea, no es lo mismo tener un antecedente penal como persona jurídica que haber recibido una inspección. Entonces, en función de la gravedad, pues establece una determinada clasificación. El producto del impacto con la probabilidad determina el riesgo inherente y con ello hay que contrastarlo con los propios controles inherentes a la organización. También hay que establecer un valor, una determinada gradación de los controles. Por ejemplo, nosotros el mayor valor que asignamos a los controles es cuando determinada, por ejemplo, estamos hablando de materia tributaria, el hecho de que las declaraciones tributarias sean auditadas por un tercero independiente, entendemos que es el máximo grado de control que se puede aplicar. Un experto independiente que certifique que determinado ámbito se ha realizado de forma correcta. Por ejemplo, de protección de datos, tributario. Y luego, a partir de ahí, se establecen, como he dicho, gradaciones de si existe una política que discipline cómo actuar en el riesgo concreto, pues se le asigna un valor. Y si existe una práctica que en sí misma entraña un control, pero que no está documentada una política, también se le asigna un valor. Es un poco, como he dicho, valorar en el caso concreto. Entonces, contrastados los controles con el riesgo inherente, te da el riesgo residual y también se le aplica una gradación. En función del resultado, el riesgo es aceptable o elevado, se debe reducir, se debe corregir en función del resultado. Entonces, aquí voy a presentar un ejemplo real de, por ejemplo, trabajo realizado por un cliente del despacho. Yo personalmente trato de realizar los mapas de riesgo lo más sencillo posible. Yo creo que tienen que ser claros, fáciles de seguir, porque en la siguiente slide veremos el caso de mapas de riesgo verdaderamente complejos. Entonces, aquí se reúnen los elementos básicos, lo que es la identificación del tipo delictivo, el artículo del Código Penal, una breve exposición de qué delito estamos tratando, breve definición del riesgo para que gente que no sea abogado, que no tenga conocimiento de las normas penales, sepa qué consiste en la conducta delictiva, ejemplos para dar una determinada guía de qué conductas puede considerarse fuentes de riesgo y la identificación de los departamentos afectados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de acoso sexual, de delitos contra la integridad moral, pues entendemos que para este cliente concreto los recursos humanos tiene que ser el departamento que tiene que estar más pendiente, ejercer esa labor de control sobre los riesgos identificados. La parte de abajo estamos hablando de delitos informáticos, pues igualmente el departamento de IT, de informática, tecnología, junto con los recursos humanos. Y aquí se aplica la valoración, o sea, para hacerlo neutro, pues tienen todos los valores de 1, pero en el caso concreto del cliente tenían un valor distinto en función de los antecedentes que se han visto, del impacto que puede tener el delito, y luego se establece una columna sobre los controles que se entiende que sirven para mitigar el riesgo. Por ejemplo, con carácter genérico, el código de conducta. Por ejemplo, estamos hablando de delito de acoso o maltrato, pues el código de conducta es el que determina que los empleados y los directivos deben de eliminar cualquier posible comportamiento que dé lugar a este tipo de conductas. Si estamos hablando de delitos informáticos, pues las políticas concretas de uso de equipos informáticos, los firewalls, determinados niveles de autoridad para descargar programas, etcétera. Entonces, esto de cara a un tercero que quiere revisar la labor que hemos realizado de análisis, yo creo que sí que tiene una idea completa del trabajo realizado y del mapeado de los riesgos. Pero como he dicho, esto es perfectamente customizable. Y aquí tenemos el caso de un mapa de riesgos pues extraordinariamente complejo. Aquí se establece la fecha de aprobación, la periodicidad de revisión, si es anual, el dueño de los controles, el tipo de control, si es automático, si es manual. En la parte final sí que estamos ante la evaluación del riesgo penal. La pregunta es, con respecto al anterior, ¿cuál es mejor? O sea, técnicamente no existe una respuesta
unánime que determine pues este es mejor que el otro en función de las necesidades y la realidad de la entidad. A mi juicio, yo considero este caso demasiado complejo. Yo creo que genera mucho trabajo para su actualización y seguimiento, pero bueno, es una realidad. O sea, es, como os he dicho, enfocado a las necesidades y a gusto del cliente. Víctor nos va a hablar de las políticas y procedimientos. Bueno, pues nada, como comentaba Miguel, ¿no? Es muy importante esas políticas que yo creo que tienen que ir un poco en línea con lo que la empresa quiere llegar a ser o la organización o la institución, ¿no? Un poco que vayan, que sigan un poco la misión y la visión de la compañía, ¿no? Si establecemos unas correctas políticas de empresa, los empleados o los colaboradores van a saber de qué forma comportarse y no incurrir en ningún tipo de conductas pues, no deseadas, ¿no? De esta forma un poco mitigamos lo que es la arbitrariedad en las compañías y intentamos que pues, la compañía vaya en la misma dirección y pueda fluir hacia un mismo pues, objetivo, ¿no? Pues muy importante establecer pues, procedimientos y políticas, sobre todo en la asignación de recursos y en todas las materias que puedan generar algún tipo de controversia a los empleados o a los directivos o a colaboradores o a terceros y demás, ¿no? Y evidentemente las políticas pues claras, concisas y precisas, ¿no? Buscar un lenguaje pues sencillo de entender y como decía Miguel, cuanto más sencillo sea de comprender el plan de el compliance, pues más sencillo va a ser para el empleado seguirlo y comprenderlo y al final pues que sea efectivo. Que sea más complicado o menos complicado o más extenso o menos extenso no significa que sea mejor o peor, ¿no? Aquí tenemos una serie de ejemplos en distintas áreas, ¿no? La parte económica, pues la política de compras, la homologación de los proveedores, las donaciones que se pueden llegar a realizar y demás. Buscar también los elementos organizativos, ¿no? Sobre todo de cara a los empleados, ¿no? Una serie de políticas, de directrices que deban seguir. Muy importante también las políticas de bonus, de compensaciones, de selección y de contratación, pues para llevar un perfil adecuado en la contratación de los empleados, ¿no? Y éticos, que está pues muy de moda últimamente, ¿no? Evitar incurrir en políticas de greenwashing y seguir pues, una ética adecuada que pues, vaya en línea con la visión y con la misión de la compañía, ¿no? Es simplemente un esquema, pues, un poco en qué deben de consistir las políticas y los procedimientos, ¿no? Quién tiene la capacidad para aprobar y para revisar, el archivo de la información, la publicación y la difusión de forma que esté al alcance de todos, no solo de los empleados, sino también de terceros y demás cuando estos deban conocerlo, por ejemplo, con nuestros proveedores y demás. El tipo de control del que ahora hablaré, ¿no? Que me parece muy importante, pues una vez hemos detectado el riesgo, qué control vamos a implementar pues, para mitigar el riesgo y demás, ¿no? Y bueno, quienes, como decía antes, la capacidad de aprobación pues, va muy vinculada a las personas que van a redactarlo, normalmente van a ser los directivos, el consejo de administración o la persona al mando de la institución y demás que se encarga de este tipo de funciones de dirección, ¿no? Entonces, súper importante yo creo es el diseño de controles adecuados que yo creo que puede constar de 3 grandes fases. Una primera fase de identificación de los riesgos que al final son propios de cada compañía. Yo creo que cada institución, cada organización opera un sector distinto, ofrece un servicio distinto, se dedica a determinadas cosas y sobre todo se organiza de una forma distinta. Grandes compañías del IBEX pues, se organizan de una forma distinta que organizaciones sin ánimo de lucro o de pequeñas pymes, ¿no? Entonces, al final, el plan de compliance pues, va a ser individualizado y propio a cada persona jurídica u organización, ¿no? Una vez hemos identificado esos riesgos que probablemente, como decía Miguel, van a ocurrir o van a surgir, ¿no? Vamos a ver si esas fuentes de incumplimiento son mitigadas a través de los controles de forma adecuada, si funcionan de la manera prevista. Quizás al plantearlos nos hemos pasado de frenada o nos hemos quedado cortos. Vamos a intentar adecuarlos pues, a
a la probabilidad y a la gravedad de dichas consecuencias, ¿no? Evidentemente no vamos a prestar la misma atención a un riesgo que es poco probable o que va a tener un efecto pequeño en nuestra compañía, ¿no? Entonces, es importantísimo analizar esos controles y si se adecúan esos controles al nivel de riesgo y el apetito de riesgo de nuestra compañía o de nuestra organización o de nuestra empresa, ¿no? Evidentemente, un IBEX 35 va a tener un apetito de riesgo igual a 0 y un nivel de riesgo, pues eso, tendente al nulo, ¿no? En cambio, una compañía, porque estos IBEX 35 más, pues están sujetos pues, a tener que proyectar una imagen y unas éticas y unas conductas irreprochables, ¿no? Pero una compañía a lo mejor pues, más pequeña pues, puede llegar a tener una mayor flexibilidad a la hora de elaborar ese plan de compliance, pues, porque el nivel de riesgo pues, va a ser algo más moderado, ¿no? Entonces eso, adaptar el plan de compliance, el plan de riesgo al tamaño de nuestra compañía y a la necesidad y a nuestro apetito de riesgo, ¿no? Entonces, esos serían los 3 grandes pasos: la identificación de los riesgos, el análisis de los controles que vamos a implementar y, sobre todo, valorar si se adecuan a nuestro apetito de riesgo. Por último, decir que no hay que verlo, yo creo, el compliance como una obligación legal, sino más como una inversión a futuro en nuestra organización, de forma que, gracias a los mecanismos que pone la ley o que intenta pues imponer, pues operar con una mayor eficacia y aumentar el valor de nuestra organización y su funcionamiento, ¿no? Bueno, pues eso, salvo que Miguel quiera concluir con algo, pues eso sería todo, ¿no? No, vamos, respecto de las políticas y procedimientos, también una parte importante que está en este gráfico es la publicación y difusión, es decir, cerciorarnos que son accesibles por todos los miembros de la organización o por lo menos sobre aquellas personas que lo van a aplicar, y el tema del archivo y la revisión. Esto es bastante intuitivo, pero como un punto a destacar es que estén disponibles a los miembros de la organización. Vamos a hacer el turno de preguntas. No sé quién se quiere arrancar.